muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a ICF, Capítulo Venezuela. Muchísimas gracias, ICF Latam. Para mí es realmente un gratísimo placer estar aquí el día de hoy compartiendo con todos ustedes para hablar de un tema que para mí es tan importante. Y bueno, pues la verdad es que no tiene que ver solamente con contextos organizacionales. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de algo que es extrapolable a cualquier tipo de situación y a cualquier tipo de contexto. Entonces, yo digamos que para iniciar me encantaría el poder fantasear que ustedes me preguntan, ¿y por qué te parece que es tan importante hablar de cultura? Y la verdad es que cultura es un tema que es obligado, cultura es un tema en el que en todo momento tendría que estar presente, sobre todo para aquellas personas que ejercemos el coaching, como o que lo vivimos de alguna manera desde otra perspectiva. Tenemos que saber que hay algo de magia detrás de todo y hay magia detrás de las palabras, del poder que las palabras tienen. Y ustedes probablemente dirán, ¿y qué tiene que ver la magia con este tema? Y si fuera algo quizás más científico. Bueno, ciencia realmente es un conocimiento que es comprobable. Cuando estamos hablando de cultura organizacional, sabemos que la ciencia detrás de esto se gesta con una palabra muy simpática y esa palabra es abracadabra. Vamos a ver si la lámina quiere ayudarme a pasar. En algún momento llegará. Y quizás ustedes se pregunten, estoy así como perdido, ¿qué tiene que ver el abracadabra con esto? Ustedes saben que este término abracadabra es un vocablo de origen arameo que significa crearé mientras diré. Y justamente de eso se trata. Así se crea la cultura. Yo creo cultura a medida que voy diciendo cosas, yo creo cultura a medida que yo voy demostrando ciertas cosas a través de mi discurso y a través de mi hacer. Entonces, esa es la manera como vamos a iniciar a abordar el tema de cultura organizacional. ¿Quién dice qué? ¿Cómo lo dice? ¿Y qué pasa en el resto de la audiencia? Entonces, a ver si me ayuda esto. Si no, creo que voy a tener que salir de la pantalla general para pasar. Toca la pantalla con el mouse y luego le das con el botón de avanzar a ver si te hace algo. Ahí va, mira, abracadabra. Efectivamente. Entonces, cuando nosotros estamos en una organización, la primera cosa que yo invitaría, aparte, obviamente, de la escucha que es tan importante, del olfato que es tan importante, y el olfato, ¿por qué? No porque seamos empíricos, el olfato es curiosidad, y tenemos que ser verdaderamente curiosos, tenemos que poner ese olfato, como decimos aquí en Venezuela, a millón, y eso significa que es algo que va a trascender todos nuestros sentidos para poner nuestra lupa y nuestra mirada telescópica en todas y cada una de aquellas cosas que nos dicen, porque normalmente sucede que cuando una empresa contacta a un coach para abordar alguna situación, al final realmente el tema resulta ser distinto. Entonces, cuando queremos indagar qué es lo que está pasando con ese cliente, qué es lo que está pasando dentro de esa organización, dentro de un departamento o con personas en particular, la primera pregunta, así como si estuviéramos haciendo una entrevista de selección, es háblame de ti, háblame de la empresa. Cuéntame un poco qué es esta empresa, por mucho que ustedes hayan leído y por mucho que ustedes sepan, lo importante aquí es escuchar qué nos están diciendo y prestar la máxima atención a aquello que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque justamente detrás de esa palabra hay toda una gran significación. Yo tenía un profesor que, bueno, lamentablemente falleció y al que quise y respeté muchísimo, que era de la psicología de la negociación, que él decía que a toda empresa, aparte de su nombre, había que revisar bien los elementos que teníamos bien a la mano, pero había que ponerle edad y había que vestirle. Entonces,
¿Qué traje le ponemos a esta empresa? ¿Le ponemos un traje de los años 60? ¿Le ponemos algo mucho más actualizado? La edad de esta es una empresa ¿cómo? Y pudiéramos hablar de la parte generacional. Es una empresa muy trendy, muy, digamos, de vanguardia, o en todo caso es una empresa que me dice que si yo digo que esta empresa tiene 70 años, tiene 80 años, no por lo que digan los papeles, por lo que estamos percibiendo y por lo que vemos que es la cultura dentro de esa organización, ya a partir de allí podemos empezar a ver cuáles son las distintas percepciones que cada una de las personas que hacen vida dentro de esa organización tiene. Entonces, esta parte es súper importante. Voy a hacer lo que me dijo Dalia, voy a pasar de aquí y voy a hacer así. Perfecto. Para iniciar, entonces, quiero abrir con esta frase de Eduardo Galeano. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y esta frase a mí me parece poderosísima, me parece que es súper potente y que tiene dentro de sí un grandísimo mensaje. Imagínense ustedes que todas las personas hacen algo distinto dentro de una organización. Entonces, claro, nuestra intervención como coaches o cualquier intervención desde el punto de vista de consultoría se torna más complicado que una sonata de Mozart, pero a 8 manos. Ahora, imagínense ustedes que esta misma frase la hacemos repetir y repetir como si fuera una espiral. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y eso es lo que yo he llamado el continuum de la cultura. ¿Qué es lo que pasa con la cultura? La cultura definitivamente es lo que hacemos a diario. Y lo que hacemos a diario, pues muchas veces va acompañado de nuestro verbo. Con lo que hacemos, cambiamos. ¿Qué cambiamos? Estamos cambiando las emociones, estamos cambiando las creencias, estamos cambiando las acciones y las palabras. Y luego, ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir cosas distintas, vamos a hacer cosas distintas. Cuando hacemos y decimos cosas distintas, estamos promoviendo un nuevo cambio. Cambio de verbo, cambio de actitud, cambio de experiencias, de expectativas, creencias, emociones, que al final eso nos va a definir. Pero como esto es un continuum, nos define, nos redefine, nos redefine y nos redefine. Y imagínense ustedes por un momento una cultura estática. Normalmente se dice, no, pero es que esto no debería cambiar, pero ¿cómo no va a cambiar? Si realmente el día a día y las circunstancias hacen que definitivamente esto tenga que ser otra cosa. Y eso es justamente la parte que nosotros tenemos que ver digamos, cuando hacemos alguna intervención dentro de esto. Nosotros somos agentes de cambios. Nuestra brújula, en lugar de N de norte, tiene que decir C de coaching, C de cambio. Y eso es exactamente lo que nosotros vamos a buscar. ¿Qué es lo que debe cambiar? Pero para saber lo que tiene que cambiar, es bien importante saber dónde está verdaderamente lo que está sucediendo, qué es lo que está impulsando la situación o el ambiente que las empresas no desean. La cultura no se vive o no se lidera, vamos a decirlo así, desde los valores. La cultura se lidera desde el comportamiento, desde la conducta y todo el comportamiento que es observable. Porque es la conducta observable, correspondiente o asociada a cada valor, porque el papel lo aguanta todo. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que ver es precisamente qué tanto de lo que dice ese papel verdaderamente se ve en la práctica, se ve en el día a día. Y para ello hay que trabajar muy de la mano con los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes son aquellos que mueven el 72%, según las estadísticas, del engagement, del compromiso de las demás personas. Entonces, veamos un momentito por dentro, cuando estamos hablando de cultura, cuáles son sus elementos. ¿Qué es exactamente lo que nosotros vamos a ver cuando estamos hablando de cultura? O cuáles son aquellas cosas que me dicen, bueno, esto es la parte de la cultura. Vamos a iniciar por las creencias, que es la creación de cosas. Por supuesto que está la misión, la visión, los valores, toda la parte de normas, las relaciones que se dan dentro de esto, los compromisos, y muchas cosas están escritas. Solo que las cosas que no están escritas normalmente
hay siempre una distancia entre lo que está escrito y lo que está sucediendo a diario. Y esa es la razón por la cual nosotros muchas veces estamos interviniendo dentro de las organizaciones. Sentidos de pertenencia, la motivación, la identificación, la cohesión y las conductas. Y yo aquí en las conductas quise hacer una salvedad entre la actitud, que todo decimos siempre, no, es que todo es cuestión de actitud. No solamente actitud, con la actitud podemos llegar hasta un cierto punto hasta que la convertimos en actitud de hacer y la acción que verdaderamente genera la actitud, porque yo puedo tener la actitud, pero si algo me frena, eso también es digno de ser observado. Entonces, todo esto estamos nosotros aquí mirando de un lado a otro y por eso en la palabra coach he puesto una lupa y algo que me permita una mirada telescópica. Todo esto forma parte de la filosofía. Aquí todos los líderes están obviamente metidos dentro, teniendo el timón, porque esto no es una responsabilidad de recursos humanos o de gestión humana. La cultura es algo que tiene que ver con absolutamente toda la organización, pero liderado desde la cabeza. Es algo que tiene que ver, digamos, con algo que se tiene que enviar como mensaje, que se tiene que predicar. Imagínense ustedes que yo soy el CEO de una compañía y digo, nosotros somos el número 1 en ventas en nuestro ramo y esto ha hecho que nosotros pues hayamos alcanzado nuestras metas, que hayamos sobrepasado nuestras metas y lo celebro y yo felicito a la gente, digamos, le reconozco el esfuerzo porque gracias a las personas esto está así. Y cuando yo repito este mensaje y repito este mensaje, lo que va a suceder es que cada una de las personas que forman vida en esa organización se van a sentir y van a actuar como personas que pertenecen al número 1 y cada uno se siente el número 1. Si eso no es así, si en algún momento yo no digo nada, pues sencillamente la cultura se interpreta como se desea y luego pues los resultados realmente pues no son los mejores. Fíjense ustedes que hablando un poco de estadística con esto que está acá, los líderes consideran que la cultura organizacional afecta el 100% del desempeño de las organizaciones y a pesar de tener esta conciencia o este conocimiento, menos del 50% tiene planes concretos para trabajar en ella. Y en estos momentos que sabemos perfectamente que hay una dificultad tremenda para atraer talento a la organización, ¿qué es lo primero que están pidiendo las personas? Una cultura sana y alineada, están pidiendo que la empresa tenga un propósito superior, trascendente e inspirador, es decir, no cualquier visión, no cualquier misión. Enséñame los valores a ver si yo comulgo con eso y si realmente es algo que yo puedo decir, sí, me conviene y quiero estar con ustedes, empresa. Y por supuesto, como tercer elemento, la calidad de los líderes. Entonces, aquí es importantísimo que nosotros podamos revisar que no haya algo disfuncional, como por ejemplo pudiera suceder en las familias que los hijos son los padres de los padres o que alguien está ocupando el rol de alguien, que recursos humanos está haciendo lo suyo, pero que los líderes también están haciendo lo suyos. Y sobre todo, que a lo largo de todo este círculo y de toda y cada una de estos elementos haya huellas y no cicatrices. Entonces, ¿de qué se trata la dinámica cultural? Es creer, es crear y es lograr, porque también es confianza, compromiso y realización. Pasamos de una actitud a una actitud, y en esa actitud hacemos y hacemos la cultura. Y la cultura, pues evidentemente es seguir a los líderes que están dentro de una organización llevando un mensaje, practicando el mensaje y al mismo tiempo, pues difundiéndolo y al mismo tiempo también invitando a todas las personas a ser realmente parte de todo esto. Ahora, si yo fuera coach, ¿qué preguntaría? ¿O dónde pondría yo la lupa? Hablar de la comprensión y propósitos estratégicos. Eso es algo que todas las personas lo saben. No para que me respondan sí, no. Es donde yo voy a indagar. Tengo que ver también qué tal está la diversidad, cómo están las interrelaciones, cómo es el trato en las distintas personas y cómo se acoplan o no se acoplan. Cuáles son los distintos mecanismos de control que yo puedo tener precisamente para decir, bueno, yo tengo estos KPIs o yo tengo estos OKR,
¿Qué tengo yo para saber cuál es el resultado? Que eso va muy unido también con la parte de rendición de cuentas, que no es la que sigue, pero aprovecho para mencionarla, porque allí yo veo qué cantidad de compromiso hay, cuánto alineamiento hay, qué cantidad de disciplina tiene la empresa establecida. Y al final, todo esto me va a llevar a tener una credibilidad, a trabajar en colaboración o no, al respeto o no, en confianza o no. ¿Por qué? Porque es que es tan importante y mucho se ha hablado últimamente al respecto acerca de tener personas activamente desactivadas. Esto en inglés se dice actively disengaged. Cuando yo tengo una persona que es actively disengaged, es aquella persona que promueve todo lo contrario de lo que la empresa está tratando de fomentar. Entonces, yo puedo tener gente que no está conectada, pero de manera pasiva, que sencillamente es algo así como que no existo, pero esta gente de acá, este grupo de personas que pudieran estar activamente desactivadas, son verdaderamente nocivas para los resultados que la organización desea alcanzar. Y pues por supuesto tenemos que ver si estamos teniendo crecimiento, si estamos teniendo expansión constante o no. Y aquí viene un poco la unión con la estrategia, porque cuando yo hablo de que yo no tengo crecimiento, si mi empresa no crece, si mi empresa no se expande, si nada está sucediendo, la estrategia no está funcionando. Entonces allí empezamos a conectar una cosa con otra, siempre que sea importante, por supuesto, es decir que no son lo mismo, por supuesto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que tenemos detractores de la cultura. Tenemos detractores de la cultura por lo que hablaba anteriormente, esa desconexión activa, porque de pronto no hay planes de desarrollo claro para las personas y eso frustra, porque el poder y la autoridad son la política gerencial, no se habla de liderazgo, sino de jefe, porque se imponen criterios o porque el liderazgo, pues naturalmente, con todo lo que he dicho anteriormente, es totalmente inadecuado, porque el clima no es de confianza, porque hay desconfianza, porque hay temor, porque hay retaliación para cualquier cosa que se pueda decir para aquellas personas que son disidentes de cualquier tipo de creencia, vamos a llamarlo de esta manera. Porque las interacciones son tóxicas, porque van desde un lado que no es precisamente el del confort, que no es precisamente el del desbienestar, y porque hay rechazos a los cambios. Entonces, esto afecta tremendamente los resultados financieros de la organización. Esto afecta tremendamente la cultura. Y cuando se afecta tanto así la cultura, definitivamente se está afectando la organización como un todo. Pero entonces vamos a empezar a establecer la distinción. Al final, entonces, si todo lo que yo hablé es cultura, ¿qué es la estrategia? La estrategia no es más que las decisiones coherentes, pues por supuesto, y unificadas e integradas que yo tengo que, o que quiero verdaderamente tomar y llevar adelante para poder alcanzar los resultados. Entonces, esto me determina cuáles son las acciones, cuáles son todos los propósitos que yo voy a alcanzar y de qué manera yo lo voy a desarrollar para conseguir esa ventaja competitiva que necesito. Esto habla de organización, esto habla de vincular al resto de la organización y habla, pues, por supuesto, de alinear a toda una organización. Entonces, ¿cómo se relacionan una con otra? Entonces, la cultura es esa parte emocional. Es esa parte, digamos, que está llevada adelante por esa conexión emocional con el todo, con todo lo que me está rodeando, mientras que la estrategia es lo racional. Entonces, decía, la cultura es ese hábitat, es el hábitat emocional que me va a decir cómo yo voy a llegar a la meta, porque la estrategia es a marcar los destinos y las rutas, es el GPS. Pero la cultura, ¿qué es? Es el lenguaje común, es el lenguaje común que utilizamos para contar la historia. Y en cambio, la estrategia es el título de la historia. Por eso la magia está en la cultura. La magia está en la cultura y el conejito que sale de ese sombrero es el resultado de una buena cultura. Entonces, de otra manera, no precisamente se logra este tipo de, resultados. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí en este momento o puedo avanzar. Hasta ¿Aló? ahora no hay preguntas, Ana, Ok, en el perfecto. chat. Sin Oh, embargo, aquellos que quieran plantear sus preguntas, es un buen momento para comenzar. Preguntas, inquietudes.
Mira, puntos de vistas. perdón. Pueden también abrir su micrófono. Sí, yo tengo una pregunta, ¿no? Ujú. Hemos mencionado varias veces la palabra cultura. Sí, ¿Cómo podemos definirla? La cultura organizacional. Primero, cultura. sí. Y cultura organizacional y cultura cuando estamos en el mundo del coaching. ¿Sí me expliqué con la pregunta? Con lo del mundo del coaching, no, porque la cultura normalmente es, o sea, cultura es esto, lo que hacemos. Si yo me regreso, déjame ver aquí a la lámina donde estaba este círculo, la cultura es este conjunto de elementos que hacen vida dentro de una organización para definirla. Entonces son la visión, la misión, los valores, todas las normas, todas las estructuras, es lo que decimos que esta empresa es algo que nos da identidad. Y entonces lo que no entendí es la pregunta, como tú dices, que cómo es, y esto, bueno, sin quitarle toda la parte de misión, valores, es todo lo que nos da identidad en términos bien genéricos. O sea, es como decir que no es parte del cuento, sino el cuento. Es el todo que nos define. Ahora, desde el coaching, si me puedes repetir la pregunta, te lo agradecería muchísimo. Sí, ¿cómo me planteo cuando hablo de cultura, Ujú. ¿verdad? Del coaching, el concepto, cuando lo llevo, ¿a qué me estoy refiriendo específicamente? ¿Solamente a transformación? ¿Qué tipo de transformación? ¿Y en qué organismo estoy presentando esa transformación? ¿En la persona, en el colectivo, en el equipo? Eh, Eso es lo que quisiera que por favor me ampliaras un poquito más o que me entregaras tú, tu observador, acerca de cómo es esto de la cultura en el mundo del coaching, porque hablamos de que coaching es transformación. Correcto. Y cuando yo, sí, fíjate, esto es algo que nosotros tenemos que ver. Ponle que a nosotros como coaches, alguna empresa nos contacta porque tiene problemas, digamos, motivación. O que no se logran los resultados. Entonces, yo lo que estoy planteando a través de esta presentación es identificar todas aquellas cosas que son el origen de lo que nosotros podemos encontrar como el planteamiento del problema. El planteamiento del problema no necesariamente es el problema. Para yo poderlo solucionar, tengo que irme a otro nivel distinto, que es exactamente saber qué lo causó. Entonces, para nosotros como coaches, vuelvo a las preguntas. Dame un segundito acá. Ajá. El poder saber como coach si todas las personas tienen una comprensión de los propósitos estratégicos de la empresa, es un poco saber si la gente está alineada o no está alineada. Y esto me va a indicar, el problema está en un departamento, el problema está en la gerencia o el problema está en personas específicas. Si yo veo que esta es una empresa que no atiende a una diversidad o que de pronto no atiende a cómo se gestionan las interrelaciones dentro de la organización, si existe una buena relación o no, pues evidentemente esto me va a llevar al liderazgo. ¿Qué está pasando con el liderazgo y cuál es el mensaje que se está transmitiendo? Y así voy con cada una de las cosas. Es decir, esto es un elemento para meter la lupa. Todas y cada una de estas cosas son factores de observación por parte de un coach, precisamente para poder identificar cómo yo llego a cuál es el origen, cuál es yo llego a donde yo realmente tengo que hacer la intervención, más allá de la palabra de fulano de tal no está motivado, fulano de tal no está rindiendo. Entonces, naturalmente también están las conversaciones con cada uno de ellos, pero en este momento lo que hablo yo es que cómo impacta la cultura en que las personas se sientan motivadas o desmotivadas, cómo impacta la cultura en que las personas estén relacionándose adecuadamente o no, cómo impacta la cultura en que haya disciplina o que nadie se ocupe de la rendición de cuentas o que nadie pueda decir no tengo cómo planificarme porque realmente no tengo idea hacia dónde va la organización. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, ¿y qué tal si lo vemos así?
¿cómo impacta la motivación del equipo de la persona en la cultura? Fíjate, el tema de la motivación, naturalmente, siempre hemos dicho que la motivación es algo intrínseco. Ahora bien, ¿cómo yo hago? Y es precisamente a través de la cultura cuando yo hago que la gente se enamore de mi empresa. Entonces, ese famoso Golden Circle, el círculo dorado de Simon Sinek, que dice, primero, yo te digo hacia dónde voy, qué es lo que yo quiero lograr. Y ahí es donde se aplica ese famoso ejemplo de los tantos albañiles que todos andan pegando bloques menos uno, que corresponde que él está construyendo una catedral. Entonces, el que sabe a dónde va, hace que la persona ya no se sienta que está cumpliendo los sueños de otra persona, sino que realmente se siente parte y se adueña de ese sueño. Cuando esa persona logra eso, esa persona tiene una motivación adicional, porque tiene el propósito. La motivación, cada quien tiene que salir de su casa motivado y eso es algo que no se puede buscar en ninguna otra fuente, sino dentro. El detalle está en que cuál es el propósito que tiene esta organización, hacia dónde va, cuál es la visión, es lo suficientemente retadora. Entonces, ahí es donde se da la conexión. Cómo yo conecto es precisamente a través de lo que vendo. ¿Y quién lo tiene que vender? ¿Y dónde está establecido eso? En la cultura organizacional. ¿Sí? Ok, bueno, muchas gracias. De verdad que, Ana, me ha gustado muchísimo y me has ampliado esta cuestión de la cultura y el coaching en las organizaciones. De verdad que sí. Te Muchas lo gracias. agradezco, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Marlon. Vamos a empezar a hacer ahora esta unión entre cultura y estrategia, ¿no? Ya habíamos visto acá cómo es una y cómo es la otra, ¿verdad? Entonces ahora, fíjense ustedes, ¿qué potenciador sería que la cultura y la estrategia fueran buenas ambas? Una buena cultura con una buena estrategia, naturalmente, que nos trae como consecuencia un buen clima. Cuando nos llaman, ¿qué es lo que sucede? Que el clima precisamente no es el mejor. Cuando tanto se habló de felicidad organizacional, que se puso de moda y había gerencias y vicepresidencias de felicidad organizacional, pues lo único que buscaba era precisamente que hubiese una cultura digamos, que hiciera vibrar a las personas que estuvieran trabajando dentro, que estuviera unido a una excelente estrategia, y es lo que al final daba una credencial también de Great Place to Work. No es precisamente por otra razón, es por la cultura. Digamos que es la madre de todas las razones por las cuales, no es que no haya otra, la madre de todas las razones por las cuales se otorga esta credencial. Entonces, la cultura verdaderamente es la esencia, es aquella esencia que hace crecer a las organizaciones exponencialmente. ¿Por qué? Porque genera transformación esta mezcla, genera relaciones positivas, tiene una ejecución que es escalable, repetible, sostenible en el tiempo, como que todo lo contrario realmente sostenible no es, porque eso va en detrimento de la organización y no solamente en detrimento, sino pues obviamente que los resultados financieros se afectan y entonces queda en riesgo la subsistencia de cualquier tipo de empresa. Es lograr las cosas, como dice aquí, disfrutando el proceso. Entonces, de eso se trata la cultura. De eso se trata justamente el ver el tipo de cosas. Y he querido traer un ejemplo de una cultura exitosa con estrategias que sí funcionan, y es la empresa Amazon, que por 3 años consecutivos ha venido ganando este galardón de Great Place to Work. ¿Y qué han implementado ellos que me llamó tanto la atención que lo quise compartir con ustedes? El predicar con el ejemplo. Ser la compañía con la mejor percepción de servicio en el mundo. Entonces, cuando yo leí esto, yo dije, déjame indagar un poquito más, a ver a qué se refieren con esto. Había un ejemplo que se los menciono rápidamente y era de una persona que compraba fertilizantes para su jardín, y un buen día pidió un fertilizante, el que siempre había pedido, y le contestaron esto: lamentamos mucho, señor fulano de tal, con nombre y apellido, no poder satisfacer su petición. Hemos dejado de comercializar
este rubro. Sin embargo, aquí le voy a dar 2 portales donde usted puede conseguir eso. No obstante, si su interés es seguir siendo cliente de Amazon, le podemos sugerir estas 3 opciones que tenemos acá con tales y cuales características, y bueno, siéntase libre usted de elegir el que más le convenga. Estamos a la orden y a la disposición para ofrecerles explicación acerca de cómo funcionan estas otras alternativas que les estamos planteando. Entonces le dieron el portal de 2 competidores donde podía conseguir el producto para darle vida a eso de ser la compañía con mejor percepción de servicio en el mundo. ¿Cómo ha trabajado Amazon la cultura? Amazon ha trabajado la cultura a través de varias cosas. Por ejemplo, cuando tienen una silla vacía en la sala de reuniones donde se van a tomar decisiones, y esa silla vacía es el cliente. Si el cliente estuviera allí, estaríamos decidiendo esto. Si el cliente estuviera allí, estaríamos conversando lo que estamos conversando, y de esa manera se llaman a capítulo cada una de las personas que están allí para poder reencauzar cualquier tipo de conversación que estuviera desviada de su gran propósito. Otra cosa importantísima que sucedió fue que cuando ellos adquirieron a Zappos y establecieron un bono, porque le explicaron a todo el mundo la cultura y le dieron un bono a aquellas personas quienes no se sientan identificados con nuestra cultura, tienen un bono de $5,000 para dejar la organización a voluntad. Luego también establecieron el programa Connections, y ese programa Connections era solicitar a diario feedback acerca de cómo veían la cultura, qué les parecía la cultura a cualquier persona de la organización de manera aleatoria. Y luego decidieron también promover la innovación y les dijeron, y este es justamente el tema de la coherencia, ¿no? O sea, la innovación, este es el mejor lugar del mundo para fracasar. Es decir, que las cosas no eran penalizadas, porque muchos vemos, no, aquí nosotros queremos promover una cultura de innovación y resulta ser que es castigado el error. Entonces, este ejemplo se lo quería traer porque me parecía fabuloso y me parecía lo suficientemente ilustrativo como para poder decir dónde tengo que meter el ojo. Están predicando con el ejemplo lo que me están diciendo que tienen un problema más abajo, o el problema realmente está más arriba. Entonces, estos son pues, digamos, tips súper importantes. Entonces, el coaching y la cultura. ¿Qué nos dice a nosotros la cultura organizacional? Que una mala cultura erosiona la estrategia. Y allí es justamente donde vemos cuál es el planteamiento que estoy recibiendo. No, es que no estoy logrando los resultados. Hay un problema en la estrategia de dónde viene, de una buena cultura. Una buena cultura puede impulsar hasta una estrategia mediocre. Entonces, ¿dónde el coach tiene que poner atención? Porque son elementos que nos van a hablar tanto de estrategia como de cultura para ver exactamente a dónde tengo que ir a indagar. La actitud, la actitud, como ya lo he mencionado, el comportamiento, la cohesión, el entusiasmo. Cuando nos hablan de que hay problemas de todo tipo, que hay problemas de motivación, el compromiso, la vocación, de entrega, de toda esta gran cantidad de cosas, hay un problema de raíz que no es el que me están mencionando. Es como que él me diga, no, bueno, es que la motivación solamente se puede buscar dentro, pero ¿cuál es el propósito? ¿Y qué es lo que está sucediendo con la motivación con la que yo salgo de mi casa? Eso no se puede buscar en Google, por ejemplo. Ustedes se meten en Google a buscar motivación y la primera cosa que le va a decir es que es un diptongo. Con eso no hacemos mucho. Entonces, a partir de aquí, viene pues justamente todo ese trabajo de olfato, de escucha, de las preguntas poderosas, de meter la lupa en la cultura y ver dentro de la organización qué está pasando con la coherencia, ampliar nuestra curiosidad, ver exactamente si existe congruencia o no y consistencia o no. Todo este tipo de cosas son verdaderamente importantísimas para nosotros poder decir, estamos atendiendo la situación de la manera correcta para llegar al meollo. ¿Para llegar a dónde? ¿A dónde quiero yo llegar? Pues yo quiero llegar a la causa raíz. La diferencia entre el estrellato y el estrellado es precisamente trabajar en la causa aparente. Y este es mi mensaje para todo coach, porque es importantísimo llegar hasta el fondo. Yo tengo aquí con esta imagen, digamos, todo el panorama
que tiene esta joven que está mirando todo lo que ha escuchado, todo lo que ha visto y a partir de allí empezar a indagar, profundizar en todas y cada una de las cosas que nos va a decir realmente la causa raíz es esta. Muchas veces la causa aparente es la que quieren vender porque naturalmente es, digamos, lo que está en la creencia del común de las organizaciones. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en la causa aparente, podemos conseguir el resultado y la solución perfecta, pero ¿para quién? Para el problema equivocado. Y eso es precisamente lo que no queremos que suceda. Y para finalizar, yo quisiera remontarme a uno de los capítulos, uno de las escenas finales del Mago de Oz, en la que aparecen el hombre de hojalata, el espantapájaros y el león. Y todos ellos llegan a la conclusión de que el Mago de Oz no es más que un charlatán. Y entonces él, como buen mago, saca de un costado un diploma y se lo entrega al espantapájaros. Saca un reloj y se lo entrega al hombre de hojalata y saca una medalla y se la entrega al león. Acto seguido, cada uno de ellos, al ver que tenían ese don con ellos en sus manos, el hombrecito de hojalata empezó a sentir que ese reloj era su corazón y empezó a tener sentimientos que no había experimentado. El espantapájaro con ese diploma se sintió inteligente y actuó como tal. Y el león sintió una valentía que hasta ese momento no había sentido. Entonces basta con que alguien, y sobre todo cuando ese alguien tiene poder y autoridad, y volvemos al contexto organizacional o inclusive digamos en nuestras familias, que nos diga lo que somos para que nosotros podamos creer que es así y actuar en consecuencia. Creemos que eso, y eso se trata de la cultura, que la cultura nos diga lo que somos, pero que nos diga de tal manera que nos convenza. Entonces, cultura es entonces ¿qué? Construir significado. Y esa construcción es como la Sagrada Familia. Eso no termina, esa iglesia, esa catedral o iglesia de Barcelona jamás está lista. Y es así el tema de la cultura, porque la cultura cambia con todo y cada una de las cosas que están sucediendo a diario. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Naturalmente nos lleva, si esto nos lleva a la cabeza, porque estábamos hablando de cultura, al liderazgo. Pero ¿qué clase de liderazgo? Al liderazgo centrado en la persona. Esto no puede darse con una empresa que únicamente mira resultados. Esto no puede darse única y exclusivamente con personas que no ni siquiera voltean a ver cuál es la persona que tienen al lado. Nosotros todos conocemos el poder generativo que tienen las palabras, y esas palabras adecuadas en el momento adecuado y con la persona correcta amplían una ventana al mundo para cada una de las cosas, precisamente para que a partir de allí, esa famosa sinergia que nosotros conocemos y de la que hablamos tanto, es precisamente la que se produzca. Porque muchas veces se habla de que nosotros no tenemos talento, pero ¿qué va? O que hay personas que no tienen talento, pero ojo, talento no es solamente lo que una persona hace con lo que sabe, sino que talento también es lo que hace una persona con lo que siente. ¿Qué vamos a hacer sentir? ¿Qué vamos a crear a partir de este momento? Y bueno, y para concluir, si habré sido yo convincente con mi presentación hablándoles de la cultura, habré construido cultura aquí hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Maravilloso, Ana. Y bueno, los invito a todos a compartir sus preguntas, sus puntos de vista en este espacio. Todavía tenemos un minutico para compartir. Qué bueno escucharte, Ana. Saludos a Hola. todos. Qué bueno escucharte. ¿Cómo estás? Muy Y bien, Evelyn. ese recorrido de inicio a fin de cómo podemos aportar y definitivamente cómo aportamos como coach en la cultura organizacional, alineada a lo que trae y definitivamente súper convencida de todo lo que podemos aportar en el área de la cultura organizacional, que es en sí la base para que todo siga avanzando en eso que trajiste en tu lámina de las organizaciones y la felicidad. Gracias por compartir. Gracias a ti, gracias a ti. Por aquí había un mensaje de, miren, Lucía Rosada, es casi psicodramático, dice, la cultura del éxito puede matar la innovación, mejor contactar con el fracaso como aprendizaje. Así es. Muchos agradecimientos por acá también.
Pues agradecida yo, la verdad, muy agradecida por este espacio. Me parecía que era un tema súper importante, que normalmente se delega a labores de consultoría o que normalmente se le deja a los líderes para que ellos, desde estar inmersos dentro de la problemática y no ver exactamente que muchas veces son hasta los causantes de toda esta situación, qué oportunidad se nos abre. Y como pudieron ver, es muy transversal. En todas y cada una de las partes está la posibilidad de nosotros como coaches el poder intervenir. Y tenemos una gama amplísima de oportunidades de trabajar y de lograr excelentes resultados. Gracias, Ana. Desde por acá te felicitan desde Argentina y están agradados con la temática, con los planteamientos que has desarrollado a lo largo de tu presentación, de tu ponencia, más allá de las contingencias que Ay, has sí, enfrentado, que bueno, que también es parte de crear cultura. es parte de crear cultura. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Un gran saludo para Argentina y a todas las personas que me están escuchando de allá. Bueno, entonces hemos llegado al final de nuestro espacio en esta mañana de hoy, en la Semana Internacional del Coaching. Agradecidas con Ana por su resiliencia, ¿sí? Por su capacidad de fluir ante las contingencias y abrirnos una puerta, ese acercamiento, ese maridaje, como expresaba, entre la cultura y la estrategia. Gracias a todos los asistentes y participantes. Los invitamos al cierre de nuestra Semana Internacional de Coaching el día de hoy, donde va a estar como ponente Ana Pineda y como moderadora Miren Lucía Lozada a las 7 p.m. por este mismo espacio. Los esperamos. Que tengan una feliz mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Feliz día. Gracias, feliz día para todos.